Mi estimado amigo, preste atención. No es lo mismo aceptar al Señor Jesús que aceptar al Mashiach de Israel llamado Yahshua, Rey de Israel. El por qué te lo vamos a explicar en este corto video y presten mucha atención. En este corto video quiero explicarte 4 puntos muy importantes de un verdadero Mesías y de un falso Mesías. El Mesías de Israel viene del linaje de Set, hijo de Adán, de ese linaje que pasa después por todos los patriarcas hasta Noé, después Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Mesías verdadero que tiene su nombre muy grande e importante porque nosotros entendemos que es el mismo eterno Yahweh que se hizo carne, así de sencillo, para poder entender eso y no confundirlo con cualquier otro nombre común, cualquier nombre del mundo. Entonces esto es importantísimo que queremos compartir contigo. Entonces, comencemos. El Mesías que conocemos en las religiones, lo conocemos en el mundo como el Señor Jesús. El Mesías de las religiones es conocido en la más grande religión que ya conocemos, que es el Vaticano. Y después del Vaticano pues salen las iglesias conocidas evangélicas. Pero las iglesias evangélicas y el Vaticano adoran al mismo Mesías, conocido como el Señor Jesús. Pero ¿quién es el Señor Jesús, hermanos, amigos y hermanos? El Señor Jesús es un ídolo. Escuche bien, el Señor Jesús es un ídolo. Y aquí vamos a descubrir algo, una mentira que el mundo religioso evangélico hasta el día de hoy se sigue tragando este cuento que ellos ya no están adorando a ningún ídolo. Es más, ellos se consideran que no son idólatras, porque ya no adoran a la imagen, ya no adoran a la imagen de la María, imagen de Pedro, o imagen de cualquier, o de Cristo mismo, ¿no? Pero, escúchenme bien, iglesias evangélicas, y se los digo con toda la sinceridad y en el amor del Mashiach. Escúchenme ustedes no adoran un ídolo de yeso cubierto con oro, plata o piedra, pero ustedes, hermanos, adoran el nombre de un ídolo que viene a ser lo mismo. Sí, mis hermanos evangélicos, ustedes ya no adoran a la estatua, a la imagen, pero siguen adorando el nombre de un ídolo que es conocido en el mundo de la oscuridad, donde no se conoce la verdad, que es como el Mesías. Y este engaño terrible se da porque este ídolo, Jesús, el Señor Jesús, se lo encuentra en las mismas escrituras. Pero todo esto tiene su origen de la mentira. ¿De dónde viene la mentira? Todo esto es cuestión de estudiar, escudriñar las escrituras. De eso se trata, el estudiar y aprender de Yahshua, que dijo él: tomen mi yugo porque es liviano, y aprendan de mí porque mi carga que les doy es liviana, dijo Yahshua.
De eso se trata. Entonces aquí, mis hermanos, el Mesías que es conocido en el mundo entero, que por cierto en esta época de las Navidades, ustedes mismos, hermanos evangélicos, den cuenta que todo el mundo adora ese nombre de Jesús. Ustedes mismos se dan cuenta, el mundo que no conoce la verdad, el mundo que ni siquiera lee una Biblia, adoran ese nombre de Jesús. Ahí en el arbolito de la Navidad. Es más, le hacen ahí su altar en todo hogar pagano, entiéndame bien, en todo hogar pagano se le rinde culto al nombre de Jesús. Y en esta época, pues en la Navidad, se le adora al nombre de Jesús al tal llamado Niño Jesús. Pero es el mismo Jesús que está crucificado supuestamente en esa cruz, donde nosotros ya hemos aprendido que ese personaje que está ahí, llamado el Señor Jesús en la cruz, es el personaje de aquel hombre que hizo la película, de la cual todo el mundo conoce, conocida como la crucifixión del Señor Jesús. Entonces, mis amados hermanos, en cambio, el mundo entero sí lo adora, no solo el nombre, sino que adora la estatua. La diferencia con los evangélicos y el Vaticano, el mundo entero, el Vaticano adora, ellos adoran la estatua, la imagen, porque ellos son un mundo pagano donde se adora la idolatría. Pero en el mundo evangélico ya no se adora la estatua, la imagen, pero sí se adora el nombre de este ídolo. Y eso es lo peligroso, mis amados hermanos, que usted tiene que conocer el nombre del Mesías verdadero para que usted honre y adore el nombre del Mashiach verdadero. Porque no es lo mismo aceptar al Señor Jesús y aceptar al Mesías verdadero de Israel. Porque cuando nosotros creemos en el Mesías, nos convertimos automáticamente a Israel, porque Israel es el único o la única iglesia del Mesías, no hay otra. Entonces, arranquemos en las escrituras, vamos a caminar en algunas escrituras para demostrarte esto que es verdad. 4 puntos importantes que debes conocer del Mesías. Primer punto, dice aquí, Jeremías 10, ¿ya? Aquí va a hablar que el Eterno no es un ídolo. Y esto se da ¿por qué? Porque en el Vaticano creemos que a través de la estatua, de la imagen, adoramos al Eterno o adoramos al Mesías, porque en el Vaticano si hay algo que está bien es que creen que el Eterno es, o más bien dicho, que el Mesías es el mismo Yahweh, y eso es verdad. Entonces, por eso ellos a través de la estatua de Cristo creen que están adorando al Todopoderoso, ¿verdad? Y entonces, como esto se cree tanto en el Vaticano y en las iglesias evangélicas, se cree que el Señor Jesús es el Todopoderoso, pues entonces ahí involucra a ambos, evangélicos y católicos. Entonces se cree, pero aquí el Eterno advierte a través de los profetas y también del apóstol Pablo, y nos dice lo siguiente, dice Jeremías 10:16, pero el Elohim de Israel no es ningún ídolo, Él es el creador del universo y de todo lo que existe, incluso Israel es su porción más preciada, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Jeremías 10:16. Entonces, vamos al apóstol Pablo, Hechos 17. Aquí el apóstol Pablo en Hechos 17 también nos relata de la idolatría. Dice que él está caminando por la plaza de aquella ciudad y se da cuenta que habían un sinnúmero de templos llenos de idolatría. Aquí en el versículo 23 dice, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados
y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Elohim desconocido. Este Elohim a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. O sea, aquí aparentemente Pablo observa un ídolo con la inscripción de Yahweh. Entonces él dice, de este es de quien yo les hablo, al cual ustedes rinden culto en su ignorancia. Pero el problema es que lo tenían en un ídolo. Ya. Entonces, en el versículo 29 dice Pablo: y como este es cierto, no debemos pensar en Yahweh como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Dice el 30, en la antigüedad Elohim pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Yahweh, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Se refiere al Mashiach. Y tenemos más. Aparte de apóstol Pablo y Jeremías, tenemos a Moisés, que nos dice lo mismo. Moisés dice en Éxodo 20:23, acabando de dar los 10 mandamientos, dice Moisés, inspirado por Yahweh, por supuesto: recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata, ni de oro, que compita conmigo, dice el eterno Yahweh. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de oro, ni de plata, que compita conmigo, ha dicho Yahweh. El profeta Isaías, hermanos, si con todos estos pasajes que estamos leyendo, usted quiere seguir creyendo que a través de la estatua, a través de la imagen, usted está adorando al Eterno, pues está totalmente equivocado, dice el Eterno. Dice Isaías 42:8, yo soy Yahweh, ese es mi nombre, no comparto mi gloria con ningún ídolo tallado. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre, dice el Eterno, y no comparto mi gloria con ningún ídolo tallado. Tremendo, tremendo, mis amados hermanos. Así que hablamos al Vaticano y a las iglesias evangélicas, pues no puedes adorarlo al Mashiach a través de un nombre de un ídolo. Y el Señor Jesús es un ídolo. Escúchame bien, el Señor Jesús es un ídolo. Quien adora el Vaticano a través de la estatua y de la imagen, que es lo mismo. Y ustedes, mis hermanos evangélicos, no adoran la estatua o la imagen, pero adoran el nombre del ídolo. Ahora, queremos comprobarte, mi amado hermano, que el eterno Yahweh es el mismo Mesías. ¿Ya? Porque nosotros minimizamos, cuando hablamos del Mesías, minimizamos el nombre de Yahweh. Porque a pesar que creemos que el eterno o que el Mashiach es el mismo eterno, Yahweh, pero como hablamos de Jesús, hablamos del Señor Jesús, pues se nos pasa por la mente que es un nombre cualquiera. Porque, y Jesús es un nombre cualquiera, en verdad. Es un nombre terrenal. Es un nombre que tiene cualquier persona. Es un nombre que lo tiene un ídolo. Que este ídolo está hasta en los aposentos de los hechiceros, de los brujos. Entonces, ¿cómo pensar, hermanos, que ese nombre puede ser el de nuestro Salvador?
el entendimiento es el que hace falta. Como dijo el mismo Mashiach, que es importante el entendimiento para poder entender los secretos de su reino. Entonces, en estos siguientes pasajes, segundo punto, hemos pasado el primer punto. Segundo punto, te voy a comprobar que Yahshua es el mismo Yahweh. Y vamos a ir a Jeremías 23, 5 en adelante. Dice aquí: pues se acerca la hora, dice Yahweh, cuando levantaré, está hablando del Mesías, cuando levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Sin dudas se refiere al Mashiach. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre, aquí está, y su nombre será Yahweh nuestra justicia. Y su nombre será Yahweh nuestra justicia. Bendito sea su nombre. ¿Y qué más dice? En ese día Judá estará a salvo, Israel vivirá seguro. Jeremías por ahí mismo lo comprueba que él venía a salvar a Israel. Segundo testimonio de que Yahshua es el mismo Yahweh. Lo tenemos con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel 34, nos demuestra que Yahweh mismo es el Mashiach. Dice así, Ezequiel 34, del 11 en adelante. Dice: esto dice Yahweh, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares de donde han sido esparcidas. Las sacaré de entre todos los pueblos y naciones del mundo entero y las traeré de regreso a su casa. Aquí el profeta se refiere al Mashiach. ¿Por qué? Porque el profeta Ezequiel entiende que Yahweh mismo vendría a buscar a sus ovejas, hecho Mashiach. Y eso lo comprueba el libro de Juan, o más bien dicho los evangelios, que dicen que Yahshua es el buen pastor. Él vino a buscar a sus ovejas de la casa de Israel. Y aquí dice Ezequiel: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor. Está hablando Yahweh. Y esto se cumplió cuando vino el Mashiach. O más bien dicho, cuando vino Yahweh en forma de Mashiach. Y eso no es todo. La prueba más grande la dice el mismo Mashiach. Juan 5:43. Palabras de nuestro Mashiach, Yahshua. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, le dice a los fariseos. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptarán. Tremendo. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y cómo se llama el Padre? Yahweh. Por eso es que Él vino a llamarse aquí en la tierra Yahshua. Su nombre del Hijo o el nombre del Padre está en el Hijo. Yahshua. Yahweh. ¿Es difícil de entender esto, amados amigos de todas las religiones? Yo creo que no.
Yo he venido en nombre de mi Padre, dice el Mashiach. Entonces, comprobamos que Yahweh es el mismo Mashiach. Segundo punto. Vamos por el tercer punto. Ahora, ¿por qué? El porqué de no estar el nombre de Yahshua en las Escrituras. Y sobre todo en las Escrituras comunes que son las Biblias evangélicas o católicas. ¿Por qué es que encontramos en esas Biblias al Señor Jesús y no al Adón Yahshua? El por qué lo tenemos acá. Preste atención, Jeremías, el profeta Jeremías, los que nos va a decir. El profeta Jeremías nos cuenta, o más bien dicho, nos relata la parábola que contó Yahshua en Lucas 20 de los agricultores malvados. Ya, yo creo que usted y yo conocemos ya esa historia que hemos leído siempre en Lucas 20, la parábola de los agricultores malvados que les había alquilado la viña el dueño y querían quedarse con la viña, matando a todos los que enviaba el Padre. Incluso al último, Yahshua dijo, enviaré a mi hijo, tal vez respeten a él. Todo esto tiene que ver con lo que el profeta Jeremías habla en Jeremías 11, de 19 en adelante. Entonces dice aquí, hermanos, esto es importantísimo creer, porque el nombre del Mesías no se encuentra en las Biblias evangélicas y católicas, en las Biblias comunes. ¿Y por qué hoy en día se está dando a conocer el nombre en las escrituras que están saliendo ya a la luz, de donde se ha escondido, se ha ocultado el nombre del Mashiach a través de estos personajes que han hecho precisamente este canon bíblico evangélico católico? Porque estos personajes que han hecho este canon bíblico fueron personas comunes y corrientes como usted y yo. O quizás peor, porque nosotros al menos entendemos lo que estamos hablando, pero aquellos que tradujeron esas escrituras no entendían, simplemente eran hombres de imperios, hombres malvados, hombres que odiaban a Israel, hombres enemigos de Yahweh. Entonces, ¿qué podíamos esperar de ellos? Con la diferencia, si supiéramos que este canon bíblico lo hicieron hombres que recibieron el Ruach HaKodesh de Yahweh, fueron inspirados para hacerlo, ¿verdad? Sería otra cosa, pero no es así. Este canon bíblico lo compusieron hombres malvados, hombres perversos, hombres que no se sujetaban al Eterno. Esa es la razón por lo que hoy en día usted conoce al Señor Jesús en lugar de el Adón del Rey de Israel, llamado Yahshua HaMashiach, Rey de Israel, el cual es el mismo todopoderoso Yahweh de los ejércitos, el que vino a hacerse hombre para salvar a la humanidad. Entonces dice aquí Jeremías, inspirado por Yahweh, dice: yo era como cordero que se lleva al matadero. Sin duda está profetizando del Mashiach, como les contaba de la parábola de la historia del agricultor que contaba Yahshua. Dice aquí: yo era como cordero que se lleva al matadero. No tenía idea de que pensaban matarme. Destruyamos a ese hombre. Y todas sus palabras dijeron. ¿Quién? Los fariseos. Derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. En otras Biblias dice, para que su nombre sea quitado de la tierra. Versículo 20. Oh Adón de los ejércitos celestiales, tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver tu venganza contra ellos, porque te he entregado mi causa. Esto dice Yahweh acerca de los hombres de Anatot, los fariseos, que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho: te mataremos si no dejas de profetizar en el nombre de Yahweh.
Yahshua profetizaba en el nombre de Yahweh. Yahshua sanaba a los enfermos en el nombre de Yahweh. Yahshua dijo, yo vine en el nombre de Yahweh. Amados hermanos, esta es la parábola que Yahshua cuenta en Lucas 20 de los agricultores malvados, que decía Yahshua, más bien voy a leer un poquito, que está acá, se encuentra en Lucas 20, dice aquí, Lucas 20 del 3 en adelante, unos cuantos versículos, 3 versículos. ¿Por qué? Porque aquí, dice Yahshua, el reino del cielo es como un agricultor que arrendó la viña a unos agricultores. Y cuando llegó la cosecha, pues el dueño quería recibir su parte y estos no quisieron darle. Entonces se envió, dice, a un sirviente y no le dieron, lo mataron, lo mandaron con manos vacías, luego mandó a otro, hicieron lo mismo, mandaron con las manos vacías. Entonces dice aquí en el versículo 13, ¿qué haré?, se preguntó el dueño de la viña. Ya sé, enviaré a mi querido hijo, sin duda a él lo respetarán, dice. Está hablando Yahshua de él mismo, ¿ya? El Padre Yahweh dice, enviaré a mi hijo, seguramente a él se lo respetarán, dice. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, Israel, de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrancaron, escucha aquí, entonces lo arrastraron a Yahshua, lo arrastraron fuera del viñedo de la viña y lo asesinaron. Dice aquí, y lo asesinaron. Entonces, ¿qué sabemos? Que es el Mashiach cuando lo mataron. Lo sacaron fuera del templo y lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que es conocido como la calavera. Lo sacaron. Aquí precisamente está hablando de Yahshua mismo, él, dando esa parábola con los agricultores malvados que eran los fariseos, que eran los que querían quedarse con la heredad de Yahweh, que es Israel. Y el cuarto punto, mis amados hermanos, este es el tercer punto. El cuarto punto se encuentra en Efesios 2:9 en adelante. Efesios 2 del 9 en adelante. Ya. Entonces, mis hermanos, pero antes yo quiero seguirles continuando del tercer punto que había tocado. El nombre del Mashiach fue oculto a propósito, porque los fariseos no querían ese nombre. Los fariseos y después el Imperio Romano, que fue quien hizo ese canon bíblico, pues ellos odiaban con todo su corazón al pueblo de Israel. Eran enemigos de Israel. Tanto así que fueron los mismos judíos, estos malos agricultores, junto con los romanos, los que mataron al Mashiach. Entonces fue así que se cambió o se escondió el nombre del Mashiach Yahshua para sustituirlo con el nombre de un ídolo griego, que en aquel tiempo, esa deidad que hoy día está en Roma, conocido como Jesús y María, pues en el tiempo de Yahshua estaban en este imperio griego, que eran conocidos como Zeus, Deus.
y luego pasaron a Roma, ya con el nombre que hoy todo el mundo los conoce. Y es por eso que el día de hoy, mis amados hermanos, el nombre del Mashiach es desconocido, y es conocido más bien por un nombre de un ídolo, porque se encuentra en las mismas escrituras, y el lector automáticamente cree que ese es el nombre del Mesías, el simple hecho porque está en la Biblia. Y el lector común, ignorante, se puede decir, no hay otra palabra, ignorante es desconocimiento, cree todo lo que está en la escritura sin escudriñar quiénes tradujeron esa Biblia que tienen en sus vidas. Pero yo te quiero mostrar el día de hoy y te voy a comprobar que el nombre del Mesías no es de hombres, no es de humanos, mucho menos de brujos y mucho menos de ídolos. El nombre del Mesías es el mismo nombre del Eterno, Yahweh. Y su nombre, Yahweh, está por encima del nombre de los ángeles, en lo cual el nombre terrenal de nosotros no califica para que lleve el Mesías, y mucho menos el nombre de los ídolos. El nombre de nosotros humanos está por encima del nombre de los ídolos. O sea, hemos tratado a nuestro Mesías con un nombre ni siquiera humano, sino con un nombre idólatra, que lo lleva un ídolo. ¿Qué tan bajo hemos puesto al nombre de nuestro Mesías? Quizás tú y yo no tengamos la culpa, porque los que tradujeron esa Biblia tendrán su paga, pero tú y yo sí somos responsables, porque nosotros tenemos que arrepentirnos de verdad, recibir el Rúa de Yahweh y escudriñar las escrituras con el Rúa de Yahweh. Entonces ahí sí encontramos la verdad. Pero si simplemente eres un religioso y crees que no debes arrepentirte, no debes bautizarte, no debes aceptar los mandamientos de Yahweh, entonces nunca entenderás lo que estamos enseñando en este corto video. Y ahora te vamos a comprobar el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua no es nada de lo que acabamos de mencionar. Él es Yahweh, y por eso el nombre que recibió el Mesías es el nombre del mismo Yahweh. Dice aquí, hablando el apóstol Pablo en Filipenses 2:8, dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Yahweh y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Yahweh lo elevó al lugar altísimo de máximo honor y le otorgó el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre del Mashiach Yeshua se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es, es el Hijo de Yahweh, para gloria del Padre. Notemos aquí que dice que en el nombre de Yeshua se adorará al Padre Yahweh, primero. Y segundo, y toda lengua, todo idioma, no importa en el país que vivamos, todo idioma confiese que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Yahweh, para gloria del Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, esto nos comprueba que el nombre del Mashiach debe ser el mismo nombre de nuestro Abba Yahweh. Y notemos aquí lo que nos confirma el escritor de Hebreos 1,
1 en adelante, para que usted vea que el nombre del Mashiach es más importante todavía del nombre de los ángeles. Dice aquí: hace mucho tiempo Yahweh habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, Yahshua. Yahweh le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo, escucha aquí, el Hijo irradia la gloria de Yahweh y expresa el carácter mismo de Yahweh, o sea, es Yahweh mismo, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Abba Yahweh en el cielo. Versículo 4, versículo clave. Esto demuestra que el Hijo es superior a los ángeles. Yahweh es Yahweh. Esto demuestra que el Hijo es superior a los ángeles, así como el nombre que Yahweh le dio es superior al nombre de ellos, de los ángeles. ¿Se da cuenta? Que el nombre del Mashiach es más grande, es más importantísimo, tan grande como el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh. Así que, mis amados amigos del Vaticano y de todas las religiones, si usted quiere adorar al Altísimo, adórelo en el único nombre que Él ha dado a su Hijo, donde incluye el nombre de Él mismo, del Creador, Yahweh. Y ese nombre es Yahshua. Recordemos lo que dice en Lucas 1, cuando el malaj, el ángel, se le aparece a María, le dice: no tengas miedo, María, porque lo que está dentro de ti es del Ruach HaKodesh, porque darás a luz un hijo y lo llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque Él salvará a su pueblo. Si usted, mi amado, que es todavía pertenece al Vaticano y a las iglesias evangélicas, si usted quiere adorar verdaderamente en estos tiempos donde el mundo entero continúa adorando al Señor Jesús, si usted quiere adorar a su Creador, al único Elohim verdadero que es digno de honra y de adoración, solamente podemos hacerlo en el nombre de Yahshua. En el nombre de Yahshua se doblará toda rodilla, aquí en la tierra, debajo de la tierra y arriba en los cielos. El único nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Yahshua es el creador del universo. Él nos creó a nosotros y nosotros no podemos estar por encima de su nombre. Yahweh es el nombre que recibe adoración a través del nombre de su Hijo, Yahshua. Shua significa salvación, mis hermanos. Por eso que solamente Yah es el nombre de Yahweh, Shua, la salvación de Yahweh. Que nadie más, hermanos, lo siga engañando. La mentira se parece a un 99% como si fuese verdad. Los que te llevan la mentira son lobos disfrazados de ovejos. Por eso es que van a ti con las mentiras, con el engaño, como ciertamente como un borrego, como una oveja inofensiva. Por ejemplo, en este caso veamos el Vaticano, el Papa. ¿Quién va a creer que el Papa te va a llevar una mentira o te va a transmitir una mentira? Porque al verlo, ¿no? Por un poquito mirando al Papa, pues estás viendo casi un ángel, ¿no? Vestido de blanco y todo bonito, ¿no?
sea, el mundo pues jamás va a creer que el Papa le va a transmitir una mentira. Y la verdad es que es un lobo rapaz, vestido de ovejo. De la misma manera, los pastores que llevan esta enorme mentira a engañar a las iglesias evangélicas son pastores disfrazados de ovejos. Te llevan una mentira, porque son personas igual que tú y yo, que podemos conocer esta grande verdad y adorar al Padre de una manera correctamente en el nombre que Él ha otorgado en las Escrituras. Porque recuerda, esa Biblia que tienes tú en tus manos, no la tradujo ningún apóstol, no la tradujo ningún profeta, la tradujo un grupo de hombres perversos, malvados, enemigos de Israel y enemigos de Yahweh. Eso tienes que entender. Y usted cuando se convierte al Mashiach, Yahshua, usted no se convierte a ninguna religión. Usted se convierte a Israel por medio del Mashiach de Israel. Eso que quede claro, mis amados hermanos. Cuando Yahshua nos da su conocimiento, nos otorga su conocimiento a través de su rúa, el velo se cae y puedes ver la verdad. No se dejen seguir engañando, amados hermanos. La verdad es una sola. Hay un solo pastor, que es Yahshua, no hay dos. Hay un solo camino que nos lleva por medio de Yahshua a Israel. Israel podemos ser tú y yo. Cuando hablamos de Israel, no hablamos de la nación de Israel, hablamos del nombre, nosotros hablamos del nombre. Tú y yo, delante del Eterno, podemos ser Israel cuando aceptamos a Yahshua. Así que mis amados hermanos, escuchen al único amado pastor, Yahshua. El Señor Jesús es el falso Mesías. El Señor Jesús es el que recibe honra y adoración en el mundo entero, incluido las religiones. Tenga mucho cuidado. Si no adoras la estatua, la imagen, pero estás adorando el nombre de un ídolo llamado Señor Jesús. Con esto me despido y hasta una próxima oportunidad. Shalom a todos los pueblos.